arquitectura culta, el arte culto, las escuelas de modalidad hispánica, ¿no? Sobre todo tomando en consideración las características que se daban y las grandes diferencias que van a surgir de ello de la arquitectura de Lima y Cusco, y quizás algunos ejemplos de Cajamarca, frente a la producción arquitectónica, sobre todo de Arequipa y el Collao, la zona del Collao, donde encontramos otro lenguaje, una variedad muy rica en cuanto a creación arquitectónica y contrastante con la producción de Cusco y de Lima, donde se muestra esa coherencia con la arquitectura europea, ¿no? A diferencia del otro caso donde encontramos evidencia de arquitectura en la cual se han introducido motivos americanos, motivos que pertenecen incluso al mundo mágico y religioso andino, ¿no? Dando por resultado una arquitectura mestiza, lo que hoy es pues digna de ser estudiada por los alcances que tiene. Entonces, bajo esa consideración, que es lo que vamos a estudiar de aquí para adelante, vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a dar, antes de iniciar los conceptos mismos de lo que es el barroco, vamos a hablar sobre, quiero mostrar una línea de tiempo para poder situarnos en cuanto al desarrollo de la arquitectura barroca en el virreinato peruano, para poder situarnos en función de los estilos anteriores, el Renacimiento, y el estilo que va a seguir después, el neoclásico, que ya caracteriza a la arquitectura republicana. Entonces estamos en un momento en el cual debemos dar esta línea de tiempo para situarnos adecuadamente, ¿no? En lo que significa cronología de la arquitectura virreinal. Ya tenemos nuestra línea de tiempo, podemos apreciar, ¿no? Aquí la consolidación del virreinato peruano, sobre todo con la presencia del virrey Toledo. Ahí lo vemos, vamos hacia los años finales del siglo XVI, y es en ese periodo en el cual se está desarrollando lo que los historiadores llaman el primer periodo de la arquitectura virreinal, donde encontramos los elementos que hemos ya analizado con bastante profundidad, ¿no? Es la presencia de una arquitectura de líneas renacentistas, no por ser específicos renacentistas. Hay unas soluciones estructurales del gótico tardío y fuerte influencia del arte moderno. Entonces, a todo ello, sobre todo la presencia de estos tres estilos, es lo que llamamos el primer periodo de la arquitectura virreinal. Entonces, eso más o menos se va a dar hacia el año 1630. Pero en Europa, el barroco se estaba desarrollando con mucha fuerza, siendo en Roma, el barroco se está desarrollando en los primeros años del siglo XVII. Y este estilo ya maduro va a pasar a España hacia más o menos 1617. Ahí va a llegar a España. Y a través de España, el barroco se va a manifestar en las colonias americanas y vamos a tener la presencia del barroco en el Perú entre 1630, aquí la fecha, aquí por favor, 1630 y 1640. Nos estamos situando en este importante periodo. Entonces, miren, nosotros ahí, a partir de ahí es que ya estudiamos lo que vamos a llamar el arte barroco, pero el arte barroco tiene periodos, ¿no? O etapas, ¿no? Hay un primer periodo que es el barroco formativo, hay un segundo periodo que ya va a ser un barroco maduro, lo llamamos pleno, y hay un barroco de difusión periférica, ya hacia el siglo XVIII, y finalmente un barroco que pertenece a las escuelas rurales, en el siglo XVIII, e inclusive va a entrar hasta el siglo XIX. Entonces son periodos importantes que los vamos a ubicar aquí en nuestra línea de tiempo.
Entonces ahí tenemos una primera etapa, el barroco formativo. Aquí está, entre 1630 y 1640, este estilo manifestado en todas las artes, desde la literatura, la música, ¿no? El teatro, etcétera, con fuerza va a expresarse en las artes plásticas, donde está la pintura, la escultura y la arquitectura. Y en el caso de arquitectura, es en este periodo formativo cuando muchos templos conventuales limeños van a reconvertir sus plantas. Eran esas plantas del gótico isabelino, una sola nave, ¿no? Con todas esas características del Renacimiento, incluso con cubiertas mudéjares, que van a ser reconvertidas, sobre todo, en el caso de Lima, a plantas de tipo basilical, tres naves, ¿no? Presencia de un crucero interno, o sea, un transepto, y en el crucero la introducción de una cúpula, ¿no? Eso es lo que llamamos, sobre todo el padre Antonio San Cristóbal, habla bastante de este proceso de reconversión de los templos que se va a dar con mucha fuerza, sobre todo en aquellas edificaciones religiosas conventuales que tenía Lima, ¿no? Pues San Francisco, la Merced, Santo Domingo, ¿no? Que van a cambiar sus plantas. Como digo, de una sola planta, ahora estos templos se van a ampliar y se van a convertir en tres naves, ¿no? Ahora, otro detalle, la introducción del transepto, una planta, una nave transversal, y en la intersección de ese transepto con la nave central original, ahí va a aparecer un crucero coronado por una cúpula. Miren, esos ya son elementos importantes que se están dando en este primer momento, llamaríamos este primer tercio del siglo XVII, ¿no? Para el caso de Cusco, ¿no? El Cusco también ya estaba recibiendo con fuerza esta nueva moda, este nuevo estilo. En el caso de Cusco, el proceso de barroco formativo va a quedar interrumpido por el terremoto de 1650. Un periodo pues muy fuerte, pero a partir entre 1640, 1630 y 1640 es cuando, en el caso de Lima, se desarrolla el barroco pleno y que va a ir hacia el otro siglo, al siglo XVIII. Miren, aquí está, ¿no? Un periodo en el cual, diríamos así, se está dando la plenitud creadora, como dice el padre San Cristóbal, y que se va a manifestar con mucha fuerza, sobre todo en los riquísimos diseños de las portadas de los templos. Igualmente, la presencia de importantes componentes arquitectónicos en esas portadas. Aquí es donde se manifiesta un tema que lo vamos a estudiar en detalle, que es la denominada expansión volumétrica de las portadas, ¿no? La diferencia entre una portada multiplana a una portada monoplana y sobre todo el manejo de estos términos que involucran a las portadas de Pablo, portadas semi-retablo y portadas no retablo. Miren, hay toda una riqueza compositiva para la consecución de diseños muy propios que van a formar parte pues, de esta expresión que llamamos el barroco, ¿no? Es prácticamente también, como dice el padre San Cristóbal, en este periodo se va a crear un tipo característico de campanarios, ¿no? Y en este periodo del barroco pleno es cuando muchos templos conventuales, sobre todo en Lima, ya han terminado de cambiar su planta gótico-isabelina por esa planta basilical, ¿no? De tres naves. Entonces, aquí se está hablando ya así con mucha fuerza, ¿no? Más o menos este periodo barroco pleno, ¿no? En Lima lo vamos a tener con mucha fuerza
sobre todo hasta 1660 aproximadamente, por acá. Pero este va a durar, va a entrar al siglo XVIII y se va a manifestar hasta un proceso telúrico que va a suceder en Lima, ¿no? Un 28 de octubre de 1746, el gran terremoto de Lima con el tsunami del Callao, ¿no? Entonces, por eso aquí colocamos este hito histórico que estaría marcando prácticamente mm, el fin de esa plenitud del barroco, ¿no? Ahora, dentro de este periodo del barroco pleno, en el caso de Arequipa, en Arequipa, eso anoten bien, va a entrar con mucha fuerza, sobre todo desde 1680 hasta 1750, aproximadamente hasta aquí. No vamos a tener esa riquísima expresión, ¿no? Sobre todo que se va a dar en la decoración de portadas, las portadas planiformes arequipeñas. Pero ¿y qué va a suceder con el Cusco? ¿No? Para el caso de Cusco, el Cusco es muy especial, lo vamos a poner aquí. En realidad en Cusco estaba entrando, como dijimos, este barroco formativo, pero era algo, diríamos así, muy pequeño, una influencia muy pequeña. Pero cuando se va a dar ese barroco pleno en el Cusco, es como consecuencia del gran terremoto del Cusco del 31 de marzo de 1650. El terremoto del Cusco está marcando un hito importante para la presencia del barroco en nuestra ciudad. Ahí es cuando llamamos el desarrollo del barroco pleno cusqueño. Y ese barroco pleno cusqueño en realidad va a estar impulsado gracias a la presencia de unas edificaciones representativas, sobre todo una, la Catedral del Cusco. Después de esa, la Compañía. Dos templos que van a, diríamos, se van a convertir en los prototipos o modelos que van a fomentar el desarrollo de este estilo. Pero este estilo va a estar digamos así, va a arraigarse con más fuerza en el Cusco, gracias también a la labor de este personaje que lo estoy poniendo acá, el obispo Manuel de Mojinedo y Angulo, que llega al Cusco a hacerse cargo de la diócesis del Cusco en 1673. Aquí está la fecha, y él va a gobernar hasta 1699. Prácticamente muchos historiadores llaman pues a ese periodo el periodo pleno del barroco en el Cusco o el barroco pleno cusqueño. Prácticamente en algunos autores, incluso ustedes van a encontrar, se habla, ¿no?, del periodo de Mollinedo, porque en todas las artes vamos a ver la expresión de este obispo que impulsó notablemente la fijación y desarrollo de este estilo barroco. Entonces, miren, para el caso cusqueño se está dando en esta segunda mitad del siglo XVII. Ahí, y la imagen que actualmente Cusco mantiene es justamente la imagen o la impronta que dejó el obispo Miguel de Molinedo y Angulo, ¿no? Ese, como ya he indicado, ese barroco pleno cusqueño tenía su origen en el diseño de la portada al símbolo de la catedral cusqueña, y si la obra, y sobre todo la inquietud y el sabor, diríamos así, no sabor, sino la inquietud artística, la sensibilidad artística que tenía el obispo. Cusco tuvo una gran suerte de contar con este hombre que impulsó pues, el desarrollo del arte barroco durante toda la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, miren cómo estamos encajando aquí en el desarrollo del barroco a nivel del virreinato la presencia del barroco cusqueño. A partir de ello, en el caso del barroco pleno a nivel general del virreinato, está concluyendo prácticamente con el terremoto de Lima, el gran terremoto de Lima de 1746. Pero este barroco cusqueño
también va a tener una influencia muy notable. Y en paralelo con lo que se está dando en Lima y en Arequipa, va a existir un periodo que le llamamos el barroco de difusión periférica. Esa difusión periférica son creaciones arquitectónicas fuera de Lima, Cusco y Arequipa, y que van a estar presentes, por ejemplo, en Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca. Nos vamos a ver también en templos rurales que han tenido influencia del Cusco. El caso de Ayaviri, la Catedral de Ayaviri, Asillo, Akira, Coporaque, Lampa y el Valle del Colca. Entonces, miren, es un periodo muy rico. Prácticamente son movimientos artísticos, creadores e innovadores, muy independientes y no podríamos nosotros hablar de esos ejemplos como simple prolongación de la versión urbana, ¿no? Caso de Lima o de Arequipa o de Cusco, sino prácticamente son creaciones muy propias, ¿no? Que le están dando fuerza al mundo artístico de aquel entonces. Y como podemos ver, ese barroco de difusión periférica está pues entrando con fuerza en esta primera mitad del siglo XVIII, ya cuando gobernaban en España los reyes de la dinastía borbónica, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, miren, prácticamente aquí estarían desarrollándose la arquitectura que está en la zona del Collao, la arquitectura en el Valle del Colca, las provincias altas de Cusco, lo que es Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho. Entonces, a eso le llamamos el barroco de difusión periférica. Y luego vendría, ya de la segunda mitad del siglo XVIII, el barroco de las escuelas rurales, que son escuelas autónomas, ¿no? La escuela del Collao, con los templos de Santiago de Pomata, la escuela así rural en Arequipa, en Potosí, el Valle del Colca. Muchos autores hablan de esto, sobre todo al referirse al Collao, ¿no? Hablan pues de la presencia de estructuras que van a tener una personalidad muy fuerte en el área rural andina y que van a estar vigentes de la segunda mitad del siglo XVIII hasta ya entrado el siglo XIX. Y aquí es donde se va a dar pues ese proceso de lo que llamaríamos transición con un estilo que se va a imponer acá, que es el neoclásico, que se va a convertir en la personalidad de la República, ¿no? El barroco, como podemos ver, va a ser el último estilo que se maneja en el virreinato y por lo tanto se va a convertir en el icono de España y a partir de aquí para el siglo XIX y adelante entra con fuerza el estilo neoclásico, sinónimo de una república independiente. Bien. Entonces, miren, este cuadro, por favor, anótenlo bien, ya nos está mostrando claramente las características de estilo, el nuevo estilo que está apareciendo en el video. En términos generales, cuando hablamos de arquitectura virreinal, siempre pensemos en que hay un primer periodo, que es el que hemos estudiado, esa arquitectura de la evangelización, donde está el gótico, el renacimiento, el mudéjar, y hay un segundo periodo muy rico también, que es el desarrollo del barroco, dentro de estos conceptos, ¿no? El barroco, y sobre todo dentro del barroco, la presencia de una arquitectura barroca muy ortodoxa, que se va a dar sobre todo en Lima, en Cusco, y en algunos edificios de Cajamarca, y una arquitectura que es ya también la reinterpretación de la primera, bajo conceptos y cánones andino, que es esa arquitectura
roca mestiza, que sobre todo con fuerza la vamos a ver en Arequipa, en el Collao y provincias altas de Cusco, ¿no? Entonces, miren, esa es la manera, o esta es la manera de establecer esta nomenclatura que habla pues sobre el desarrollo de la arquitectura regional peruana. Y este cuadrito, por favor, ya considérenlo, es muy importante para que podamos situar los diferentes elementos que vamos a ir estudiando. Entonces, ahora vamos a comenzar con con los primeros capítulos del arte y arquitectura barrocas. Un segundo, por favor, voy a poner la siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los elementos que constituyen la arquitectura barroca, ¿no? Y vamos a tener como base el estudio uno de esos componentes en la arquitectura en el cual, por sus formas, por su diseño, su composición, y diríamos por ese gran despliegue de creatividad artística, se constituye pues en el elemento representativo del barroco, ¿no? Vamos a hablar de lo que significa el retablo. Ya hemos mencionado retablos por el estilo manierista, el renacentista, ya sabemos sus partes, ya conocemos algunos elementos que constituyen este importante elemento que aparece, digamos así, desplegado en todo su esplendor dentro de los templos. Ahora vamos a tener, pues, como noción lo que significa un retablo. Voy a mostrar ejemplos, un retablo del periodo barroco, ¿no? Y para ello es importante hablar, pues, ¿no? Sobre todo de este elemento que pertenece al estilo barroco, que es el famoso baldaquino de San Pedro, un dosel hecho en bronce que está sirviendo de cobijo al altar mayor, aquí está el altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma. Y este elemento está configurado por cuatro soportes, ¿no? Cuatro imponentes columnas, pero que tienen como característica algo interesante. Son columnas que están girando sobre sí mismas. Es la llamada columna salomónica, ¿no? La columna salomónica o torsa, también se le llama entorchada, y que quizás esa palabra, columna salomónica, esté tomada de las referencias bíblicas que hablan sobre las dos columnas que estaban delante del templo de Salomón en Jerusalén, un templo que fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Y eran unas columnas huecas, no sostenían nada, eran elementos plenamente ornamentales, e inclusive tenían nombres. Una de ellas se llamaba Boaz, significaba la fuerza, y la otra columna se llamaba Yachin o Yaquín, que simbolizaba la estabilidad.
Posiblemente de esas dos columnas, que son huecas, estaban hechas en bronce, no soportaban nada, eran alegóricas, posiblemente de ahí provenga la, ¿no?, columna salomónica. Ahora, desconocemos si esas columnas eran así entorchadas, las de Salomón, no sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que inspiraron a esas columnas que ahora las vamos a ver como elementos representativos del arte barroco. Otro detalle importantísimo es que estas columnas que se van a usar en el periodo barroco, estas columnas salomónicas que están girando sobre sí mismas, posiblemente estén inspiradas en las famosas o en las famosas columnas conmemorativas que usaban los romanos, como en este caso la columna de Trajano. Y ese elemento que gira, que se desenvuelve a lo largo del fuste y que va a dar origen a este movimiento melcochado, torso que tiene la columna salomónica, esté inspirado eso en el desarrollo de este friso que envuelve de manera helicoidal todo el fuste de la columna, mostrando una serie de escenas, en este caso relativas a las obras de conquista, las campañas de conquista del emperador Trajano en Roma. Entonces, miren, este sería un referente, o serían los referentes tanto formales como históricos, para que aparezca pues esta columna Salomón. Ahora, si nosotros observamos la imagen del baldaquino, esta columna que está aquí en el lado izquierdo, vamos a observar que el fuste está dividido y que el tercio inferior está remarcado de una manera muy particular frente a los dos tercios superiores. El tercio inferior es lo que llamamos con el nombre de imosc, y los dos tercios superiores se llamarían sumosc. Eso por favor notenlo. Bien. Ese tipo de expresión donde vemos marcada la columna, el tercio inferior de la columna, el hecho mismo de que ese tercio tiene una decoración diferente a los dos tercios superiores, va a dar pie a que en este periodo, si bien es cierto, esto se usaba desde la época muy antigua, los griegos y romanos, pero en este periodo del barroco aparezca un nuevo término, el término de columna tritóstila. Columna tritóstila es aquella cuyo fuste presenta bien remarcado en su tercio inferior, el limosco. Es una columna totalmente ornamentada, de origen griego y romano, va a estar vigente en el Renacimiento, se va a usar mucho en el Renacimiento español a través del plateresco, pero es en el barroco cuando adquiere prácticamente una vitalidad escultórica, ¿no? Esa palabrita tritóstila viene de estos términos: tritos, tercio, y estilos, columna, ¿no? Entonces, el concepto que hemos tomado del trabajo del arquitecto Manuel González Galván de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Ahí tenemos ese concepto, sería pues esta columna tritóstila. Y son justamente con estos elementos combinados con la fuerza que le imprimen los entablamentos que se configura el retablo, ¿no? Ahí tenemos una imagen parecida, ya hemos visto. Ahí tenemos como detrás del altar de un templo destaca pues un banco o predela sobre el cual se dispone el retablo, que está formado por calles y por cuerpos, ¿no? Ya conocemos calles central, calles laterales, primer cuerpo, segundo cuerpo, un tercer cuerpo y su remate. Pero lo interesante es que para remarcar estas calles se utilizan ejes justamente de las columnas, que normalmente en este estilo son columnas
salomónicas. Y de la misma manera, complementando a todo este concepto, a este conjunto que vemos acá, delante del altar se dispone un elemento interesante, generalmente hecho en plata repujada, es el frontil. Ahí lo tenemos, los famosos frontines. Y es por esto, pues, que prácticamente en el arte virreinal va a haber un despliegue creativo enorme en cuanto al diseño y elaboración de estas estructuras arquitectónicas que aparecen al interior de los templos. Un retablo muy famoso, tristemente ya desaparecido, es el de San Sebastián, retablo realizado por el famoso escultor y entallador y retablista Diego Martínez de Oviedo, ¿no? Un personaje que en el siglo XVII firma un contrato con el párroco de San Sebastián en el Cusco, el doctor Juan de Honor y Bustamante. ¿No? Hay un documento, hay un contrato que se firmó en febrero de 1679 entre este doctor, el cura párroco de San Sebastián, Juan de Honor y Bustamante, y el entallador y artista Diego Martínez de Oviedo. El resultado fue esta impresionante obra que tristemente hoy ya no existe. ¿No? En su lugar ahora hay una reconstrucción del retablo porque esta pieza única del joya en el siglo XVII tristemente se perdió como consecuencia de un incendio. Aprovechando esta imagen, ¿no? Ahí está la fuente de la imagen, vamos a establecer aquí la nomenclatura del retablo. Miren, estos ejes verticales nos marcan las calles, hay una calle central más ancha que las laterales, están las calles laterales hacia el lado del Evangelio, ¿no? La epístola y las bases de los ejes, estas columnas con los entablamentos, marcan los cuerpos. Primero hacia la parte inferior, el banco predela, un primer cuerpo, un segundo cuerpo, tercer cuerpo y un remate o ático. Y en las entrecalles, ¿no? Ahí vamos a poder apreciar la presencia, sobre todo en la calle central, ¿no? Del altar en la zona inferior, el sagrario donde se guarda el copón con las hostias para la comunión, el tabernáculo donde se exhibe la custodia. Y de la misma forma, en las demás entrecalles aparecen las decoraciones de hornacinas, nichos y recuadros, ¿no? Ahí podemos apreciar. Ahí están. Y en los costados destacarían esta especie de letas llamadas guardapolvo o ponceras. Las ponceras. Entonces, con esto ya tenemos, ¿no? Los principales elementos que caracterizan a un retablo en barroco. Esta es una de las últimas fotografías del retablo, foto del año 2014. Ahí está, lo que fue este famoso retablo, obra de don Diego Martínez de Oviedo, quien firma ese 16 de febrero de 1779 con el cura de San Sebastián, Juan de Honor y Bustamante, la realización de este ensayista. Aquí todavía en este retablo destaca en esta hornacina superior el famoso chapaco, una imagen manierista de San Sebastián. En esto tiene también la imagen del chapaco, efectivamente tiene pues toda una historia, porque los pobladores de San Sebastián, los chiripas, como se les dice, le llamaron así a esa imagen, una escultura muy antigua de San Sebastián que también ha desaparecido, y le llamaron con la palabra chapacu. Chapacu significa el vigilante, ¿no? Y a esa hornacina le conocían como el chapatillana, tillana, ¿no? Chapatillana, ese sería el término.
Chillana es asiento, el asiento o sitio donde se para el chapaco. Era un puesto de vigilancia porque había pues creencia de que esta imagen escultórica mm, vigilaba Cusco, protegía al Cusco. Por eso está dando la espalda al Cusco. Y si ustedes analizan el templo de San Sebastián, están mirando hacia el lado de Collasuyo y dando la espalda al Cusco. ¿Por qué? Porque se supone que está este San Sebastián con su espada, está protegiendo, ¿no? Tiene la mirada fija el santo en el camino al Collasuyo y dando la espalda al Cusco. Y por ahí es pues la entrada al Cusco desde el lado de Collasuyo, ¿no? Era una imagen muy querida por los sebastianos. Tristemente esto se perdió pues en un incendio. Y curiosamente, como es, ¿no? Los estudios antropológicos nos ayudan a entender estas cosas. Curiosamente, cuando se quema el Chapacu en ese incendio, a los pocos años vino pues el pandemia. Como los pobladores de San Sebastián, no había quien proteja al Cusco y entró con fuerza el pandemia, ¿no? Año 2020. La cosa es que estamos ante una obra de roca muy interesante y que formaba parte pues de los ornamentos o de los elementos ornamentales del interior del templo de San Sebastián. Aprovechando la imagen, aquí en el lado derecho está la imagen que sale en Corpus Christi de San Sebastián, una bellísima obra escultórica, obra del artista cusqueño Melchor Guamán Meito, ¿no? Siglo XVII. Vamos a seguir. Ahí tenemos algunos detalles de este famoso retablo que tristemente pues se quemó. Ahí arriba está la hornacina chapatillana, está el chapacu. Aquí vemos el dosel del tabernáculo. Y observen la presencia de estas columnas entorchadas, ¿no? Salomónicas, las columnas tritóstilas. Miren el diseño, el tercio inferior de las columnas. Todo esto en un movimiento, pues, bien realzado, que es justamente el que imprime el estilo barroco. Ahí tenemos una lista con el retorno al fondo. Está la nave del templo todavía como era antes del incendio. Y como habíamos dicho, delante del altar mayor habían unas planchas de plata que son los frontales. Este es el frontal de plata del templo de San Jerónimo, una imponente pieza que fue donada por el obispo Manuel de Molinedo y Angulo, cuyo escudo heráldico está aquí. Vamos a hacer el zoom, ahí tenemos el escudo heráldico, ¿no? Del doctor Manuel de Molinedo y Angulo, obispo del Cusco. Otro retablo así de importante es el de San Pedro. Fíjense, ahí lo tenemos, la importante obra barroca, y ahí está uno de sus detalles, donde podemos ver en medio de esa exuberancia de movimientos, esa fuerza que le imprime la combinación de sus componentes, y a ello sumado el dorado, prácticamente recubre cada resquicio de esta pieza arquitectónica. Ahí podemos hablar pues prácticamente de lo que significa fuerza del estilo barroco. Y Cusco se caracteriza por la existencia de estas piezas arquitectónicas al interior de sus templos. Miren, este es otro de los retablos famosos que tiene Cusco. Es un retablo mayor de la Compañía de Jesús, ¿no? Una obra atribuida al artista Cristóbal Clemente. Son 21 metros de altura por 12 metros de ancho. Es una obra intentosa, magnífica, ¿no? Como dice el doctor Víctor Ángeles, se atribuye a Cristóbal Clemente, quien la realiza en el año de 1670. Ahí tenemos, miren cómo se ve el retablo, como remate del muro testero,
al fondo de la nave única que tiene la compañía. Un retablo, como ya les dije, de 21 metros de altura por 12 metros de ancho, es considerable. ¿No? Miren cómo se observa en este espacio imponente de la compañía de Jesús. Esta es la zona del clerestorio, de la cúpula, y desde ahí miren cómo se observa el retablo mayor de la compañía, ¿no? Y lo más interesante, y a qué va este concepto de los retablos, es que aquí hablamos ya de un elemento arquitectónico que da realce a la parte sagrada del templo, del altar, aquí está, le da realce al tabernáculo, y aquí está el sagrario. Esta estructura arquitectónica en cierto momento se va a servir de elemento inspirador y va a aparecer al exterior del templo, convertido en un componente de la portada. Por ello es que el arquitecto Emilio Ortega habla de este término, los famosos retablos portados. Y el padre San Cristóbal invierte los términos y habla de las famosas portadas retablo, que es lo que vamos a pasar a estudiar adecuadamente, ¿no? Miren aquí algunas imágenes más sobre el retablo de la Compañía de Jesús, ¿no? Qué imponente se ve en el parte superior. Esta imagen que vemos en este cuadro central, este Cristo es el Señor de la Transfiguración, es el que dio nombre al Colegio de la Transfiguración del Señor. Así se fundó la Compañía de Jesús en el Cusco en el siglo XVI. Y esta obra pictórica formaba parte del primitivo retablo, ¿no? Del cual ya hemos hablado cuando hicimos mención al arte eh, maderista, es obra de Vitti, el primitivo retablo de la compañía. Solo permanece en pie este lienzo que ha sido adecuado al nuevo retablo de la compañía. Vamos a ver algunos otros detalles, ¿no? Por ejemplo, en el remate ático aparece este Padre Eterno, ¿no? Fíjense, el Eterno con estos querubines rodeándolo. De la misma manera, en la parte central aparece esta Virgen Inmaculada y aquí en la parte inferior una representación de la Santísima Trinidad. Aquí lo vemos, ahí está, la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Sin embargo, bueno, la teología dice así, hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Es el Hijo no es el Padre no es el Hijo, ni el Padre son el Espíritu Santo, son tres personas diferentes, pero una sola esencia, que es Dios, el Dios trinitario, ¿no? Ese es el dogma de la Iglesia Católica, el dogma de la Trinidad, ¿no? Entonces, miren cómo el arte, a través del arte barroco, a través de este estilo, podemos ver pues estas imágenes, estas expresiones que ya nos permiten entender esos tan difíciles mensajes que traen los dogmas, ¿no? Los dogmas religiosos. Ahí tenemos algunos detalles más, miren, presencia de las columnas peritóstilas, ¿no? Estos relieves que exornan los fustes de las columnas, ménsulas, en este caso una cariátide y así, ¿no? Una serie de elementos importantes. Y este estilo es que va a aparecer pues manifestado en diferentes especies. Aquí estamos ante lo que es el templo de Guaro, zona de cuenca del río Vilcanota. No, miren, el espacio arquitectónico es netamente del periodo de la evangelización,
manierista, con cubiertas mudéjares, y al fondo destaca el retablo barroco, en cómo un estilo va creciendo y se va superponiendo sobre otros espacios hechos en otro estilo. Lo mismo pasa con Canincún, bellísima capilla exhalada por pinturas murales del periodo manierista, cubierta mudéjar, y al fondo el muro testero con un retablo barroco. Aquí están algunos detalles, son el Padre Eterno, estas cornisas, elementos propios del barroco. Y en el caso peruano son pues importantísimos los retablos que podemos ver en diferentes estructuras religiosas. Catamarca, Huamanga, Arequipa, Chile, ¿no? Donde se van a caracterizar por el uso de estos retablos. Y Lima, la capital del virreinato, donde vamos a poder apreciar, miren, estos bellísimos retablos. Este es un retablo dedicado a San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. Aquí vemos otro retablo, ¿no? El retablo de San Francisco de Javier, otro de los fundadores de la orden jesuita. Bueno, antes de que vaya a la siguiente imagen, miren, es importante aquí, por ejemplo, analizar el acabado de este retablo al estilo de Cusco. Es madera recubierta con pan de oro. Pero miren este otro. Aquí es madera, está en su coloración natural, madera caoba, color oscuro, ¿no? Son diferentes formas de expresión, pero es el estilo rojo, el común denominador. Vamos a continuar viendo algunos ejemplos. Miren, este tanto de San Ignacio como el de San Francisco pertenecen al templo de San Pedro de Lima. Aquí hay otro, también en San Pedro de Lima. Es el retablo bajo la advocación de la Virgen del O, o Virgen de la Expectación del Parto, la Virgen que ya va a dar luz. Y debajo vemos una representación del niño Jesús de Juan. Ahí está, el niño Jesús, que era también una vocación jesuita, muy fomentada por los jesuitas. Este niño era vestido como un inca y lo sacaban en procesión. La principal devoción de este niño Jesús Inca estaba aquí, en el Cusco, en la capilla de Loreto. Hoy han desaparecido esas imágenes y en Lima ha quedado este famoso niño. O bien, está otros retablos del templo de San Pedro, en este caso es el retablo de San Francisco de Borja, ahí lo vemos. Hoy miren aquí, por ejemplo, estas representaciones del tetramorfos, como sostén de la columna salomónica. Es una especie de ménsula sin regreso, aquí lo vemos, acá y acá, es una representación del tetramorfos. Tetramorfos quiere decir los cuatro evangelistas. Aquí vemos otro retablo, miren, totalmente madera caoba, así negro. Este es un retablo del siglo XVIII. Es el retablo de Santo Toribio de Mogrovejo, que se encuentra en la Catedral de Lima. Ahí destacan esas columnas salomónicas, ¿no? Tiene dos cuerpos, tres cañas, y al medio la imagen escultórica de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿No? Incluso en este retablo se conservan las reliquias, ¿no? De Santo Toribio. Ahí vemos. Y esta escultura pertenece al artista Francisco Martínez, de finales del siglo XVII. Otro retablo importante, miren, el retablo de la Virgen María en el templo, en la Basílica de la Merced de Lima. ¿No? Fíjense, el empleo de la madera caoba, y en este caso podemos apreciar
Y como parte del orden arquitectónico, vemos ahí unas criátides, ¿no? Sosteniéndolos entablamento. Bien, y verán, pues en el Perú tenemos estos ejemplos, ¿no? De una gran riqueza en cuanto al manejo de estos elementos arquitectónicos. Y como dicen los historiógrafos, estos retablos van a aparecer o se van a manifestar también al exterior de los templos, exornando o configurando pues un diseño especial que ornamenta los ingresos a los templos. Esos retablos que aparecen en las fachadas es a lo que le llamamos portadas retablo, que es el tema que ahorita vamos a comenzar a explicar. Un segundo, por favor. Que hay que entender. Son elementos muy expresivos. Su diseño se corresponde con los retablos que aparecen dentro de los recintos religiosos. Y la portada de retablo va a ser una de las características del arte barroco peruano. Estas portadas de retablo, ese término portadas de retablo, se usa para describir portadas barrocas. Ojo, anoten bien eso. No se emplea este término cuando hablamos del manierismo, ni mucho menos del neoclásico. Nunca vamos a hablar, pues, de la portada del retablo del templo de Andahuayliñas. Imposible. No se puede hablar de eso. Entonces, esto es un término que corresponde a nomenclatura particular, exclusiva del arte barroco. Eso, por favor, tomar muy en cuenta. Veamos algunos detalles. Miren, las famosas portadas de tablo son portadas que imitan el diseño de los retablos barrocos que están dentro o al interior de los templos. Y cronológicamente, de ahí que este término se use pues para arquitectura barroca, cronológicamente estas portadas están o aparecen a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, miren, aquí tenemos un retablo, este es un ejemplo nada más, es algo solamente para que vean de manera objetiva. Este es el elemento que está al interior del templo, un elemento hecho en madera, con una serie de características tecnológicas, y que este elemento es digamos, la entidad inspiradora de estructuras hechas en piedra que aparecen al exterior de los templos, configurando el diseño particularizado que rodea al ingreso o a los ingresos a los templos, ¿no? Solo he puesto, digo nuevamente, he puesto aquí en el retablo, ¿no? Diego Martínez de San Sebastián, y aquí he puesto la portada del retablo del templo o de Basílica de la Merced en Lima. Ahí está. Uno inspira uno. Entonces, el concepto, con digamos así, por la parte morfológica y por la parte cronológica,
el concepto pertenece a la terminología apropiada de la época barroca virreinal. Eso por favor tengan muy en cuenta. Así es que si en un examen yo les pongo, hablen sobre la portada retablo, imagínense, del templo de San Blas en el Cusco. Ya está, ahí imposible que ustedes hablen algo ahí, porque San Blas es un templo del periodo renacentista, anterior al barroco. Ahí no se puede hablar de eso. Entonces, miren, son terminologías muy apropiadas y exclusivas para un determinado tipo de estructura. Normalmente haciendo la alusión, ¿no? Como de los retablos que están en el interior de un templo, o vamos a los retablos que están como portada en el exterior del templo. Y de ahí viene, ¿no? Cómo los ensambladores de retablos, ¿no? Están pasando a convertirse en larifes de portadas. El ensamblador de retablos maneja los conceptos de la madera, hace estos retablos en madera, el larife de portada, se hace igual, pero con piedra, piedra y ladrillo. Perdón. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, la portada de retablo de la Catedral de Lima. Aquí está una de las portadas de retablo más importantes que tenemos en América, es la de la Compañía de Jesús del Cusco, toda hecha en piedra. ¿No? Y fíjense esos elementos, esa composición, ¿no? La estricta nomenclatura que aparece aquí expresada en cada uno de sus componentes, haciendo de esta portada pues una de las maravillas que tiene Cusco, ¿no? Aquí está otra vista, fíjense, ahí se notan las calles, la calle central, las calles laterales. Y aquí van a aparecer algunos elementos muy propios de la ornamentación roca. Ya me adelanto. La presencia del arco vertical discontinuo. Aquí está. Este, ¿no? Ahorita vamos a explicar de dónde viene este elemento. Parte ya hablaba, ¿no? El retablo portada, ¿no? De cómo el retablo influenció para convertirse después en portada. Y estos famosos ensambladores de retablos que hacían este tipo de elementos al interior de los templos van a influenciar en los alarifes de portadas. Que van a generar este tipo de estructuras, pero hacia el exterior en otro material, en piedras. Estos artífices, ensambladores de retablos y alarifes de portadas van a aparecer a lo largo y ancho del virreinato peruano. Muchos de ellos van a destacar, sobre todo en Lima y en Cusco. Voy a dar aquí algunos nombres. ¿No? Miren, artífices, ensambladores de retablos y alarifes de portadas. En Lima, por ejemplo, está la presencia del gran artista Juan Martínez de Arrona, está Pedro de Noguera, Asensio de Salas. En el Cusco, Diego Martínez de Oviedo y obviamente el gran arquitecto Juan Tomás Coiro Tupac. Ahora que ya tenemos esta breve introducción, ¿no? De lo que es el retablo, es importante ahora que vayamos a estudiar la nomenclatura de las portadas barrocas en el Perú, ¿no? Miren, cada elemento que vemos ahí tiene un nombre, tiene una disposición, forma parte de un complejo sistema compositivo cuyo objetivo es, obviamente, resaltar, recalcar, jerarquizar el vano de ingreso o vanos de ingreso a un templo. Y estas portadas de retablo se van a ubicar ya sea en los pies del templo, en la zona de los imafrontes, como también pueden estar formando parte de la composición de las portadas laterales.
que permiten el ingreso a los templos. Aprovechando esta imagen de la Compañía de Jesús, voy a hablar ahora sí de importantes elementos que nos van a permitir estudiar la nomenclatura de todos los libros. Pues para entender estas estructuras, miren, vamos a hablar primero de estos elementos que estoy remarcando acá. A ver quién me dice qué es esto que estoy remarcando acá. Hornacina, muy bien, muchísimas gracias. Una hornacina, ¿no? Ahora, aquí también tenemos un elemento muy parecido, pero ya no es una hornacina. ¿Cómo se llamará esto? ¿Eh? ¿Quién me dice? Un nicho. Un nicho, bueno, como no es muy profundo, aquí le podríamos mencionar como recuadro. Entonces, miren, como tienen los elementos de una portada de retablo, destacan allí los nichos, las hornacinas y los recuadros. En el caso de este detalle de la Compañía de Jesús del Cusco, vemos una hornacina central y aquí a los lados unos nichos. Bueno, en el fondo, por su poca profundidad, los llamaríamos recuadros. Y estos elementos son importantísimos, que quiero, los estoy destacando aquí, para que podamos después, más adelante, tener un poco para poder leer una portada de aquí. Y junto con estos nichos, hornacinas o recuadros, aparece un elemento muy propio de la arquitectura peruana, pero que se va a manifestar básicamente en dos lugares del Perú, en dos lugares del virreinato, en Cusco y en Lima. No aparece en otros lados más. Solo está en la arquitectura cusqueña y limeña de un determinado periodo y obviamente en sus áreas de influencia, ¿no? En el caso de Cusco, por ejemplo, va a influenciar a Aldea de Ayaviri, ¿no? Santa Rosa, Ayaviri, una zona que hoy es Puno. En el caso de la arquitectura de Lima, va a influenciar a algunos sectores, inclusive hasta de Chincha, Ica, ¿no? Sus áreas de influencia. Pero esto no lo vamos a ver, por ejemplo, en la arquitectura de Cajamarca, no lo vamos a ver en Ayacucho, en Trujillo o en Arequipa, imposible. Y mucho menos en otras partes. Sin embargo, van a haber algunos templos en el área mexicana, por ejemplo, pero que ya vienen de etapas muy posteriores y que se han inspirado en este motivo peruano. Estamos así como en México y en Perú, en la época de la evangelización. Aparecen la capilla abierta, las capillas miserere, las capillas posa, como creaciones muy americanas, producto de un periodo, de un proceso de extirpación de idolatrías. Para el caso barroco, el Perú también crea un elemento muy propio, que es justamente este arco vertical discontinuo, la cornisa abierta o el arco vertical discontinuo. Voy a marcar esos elementos. Ahí tenemos, ¿no? El nicho o hornacina central, ¿no? Aquí está el nicho o hornacina central. Las hornacinas o nichos o recuadros en las entrecalles, que son elementos indispensables para poder leer más adelante estas letras, y la famosa cornisa abierta o arco vertical discontinuo. Lo voy a marcar. Bien, ahí está la cornisa. Este elemento es netamente americano, pero se da en las escuelas de Arequipa, perdón, de Lima y de Cusco. Fíjense cómo el entablamento está viajando bueno, en su recorrido horizontal, llega hasta este eje, cubre toda la calle lateral, pero se interrumpe cuando llega a la calle central. Y la cornisa que acompaña ese entablamento formado por
arquitrabe, friso y cornisa, la cornisa solita, cuando ha llegado a la calle central, ¿no? Se convierte en un elemento arqueado. Es una cornisa arqueada, un arco vertical, y se interrumpe aquí. Ahí queda. Interrumpe su viaje. Y hacia el otro lado, en simetría, ahí vemos la cornisa en su viaje interrumpido y continúa su trayectoria horizontal. Este elemento está remarcando las portadas y algunas ventanas y sobre todo en la zona de las calles centrales. Esta es una creación muy americana, muy peruana. No lo vamos a ver en otras partes. Ahorita vamos a estudiar cuál es el origen de esta estructura. Pero, como hemos dicho, cuando hablamos de una portada de retablo, ¿no? Es necesario que conozcamos primero la ubicación de los nichos o hornacinas centrales y luego las hornacinas o nichos que aparecen en las entrecalles y después la forma como enlazan las, los entablamentos y si tienen o no estos arcos verticales discontinuos. Miren, les voy a mostrar la manera de hacer esta nomenclatura. Ahí tenemos el esquema de una portada retorno. Y aquí vamos a analizar esa nomenclatura que es necesario que conozcamos. Lo primero que vamos a ubicar, ¿no? Obvio, en base a los ejes, tanto verticales como horizontales, que configuran una retícula, lo que es los elementos de organización de estas portadas, podemos hablar de un primer cuerpo donde está el vano principal, un segundo cuerpo, ¿no? Y entre cuerpo y cuerpo la división es en función a los entablamentos, a las cornisas. Y ahí podemos ubicar ya en forma vertical la presencia del calle central, bien marcada, y ahí en la calle central, en este caso en los segundos cuerpos, vamos a ubicar ya sea un vano, un nicho, una hornacina o un recuadro como un elemento central. Siempre lo vamos a tener presente. Esto puede ser un vano, una ventana, a manera del óculos de los templos románicos o góticos, ¿no? El famoso rosetón, por ejemplo, de ahí viene. Puede ser un vano, puede ser un mito, una hornacina. Siempre va a estar ahí. Este elemento lo vamos a considerar de ahora en adelante como un elemento fijo, inmóvil, ¿no? Y este nos va a ayudar a definir los diferentes tipos de portadas de tablo que existen. Ahora, en función a esto, ¿no? Vamos a ver la presencia de otros nichos, de otras hornacinas o recuadros en las entrecalles. Esta ubicación y presencia de otros nichos, portadas, que no tienen nada que ver con este, si quitamos esto lo mantenemos fijo, pero estos otros los empezamos a leer, esa es la manera para poder identificar si estamos hablando de una portada retablo mayor, de una portada retablo menor o semi-retablo, o de una portada no retablo. Miren, esa es la nomenclatura, y sobre todo en la nomenclatura que nos trae el padre Antonio San Cristóbal. Entonces, miren, esa nomenclatura depende de la presencia de estos vanos, nichos o hornacinas o recuadros secundarios, no de este. Este se mantiene fijo. Ahora, ya hemos dicho, en este caso, esta portada de retablo, estos cuerpos de esta portada de retablo están separados por este entablamento horizontal que divide o se interpone entre el primer cuerpo y el segundo cuerpo. Y en el caso de Limba y Cusco y sus áreas de influencia, aparece esto. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos ese vano que es inmutable, no lo vamos a tocar, ahí se queda fijo. Y observen
cómo este entablamento entre el primer y segundo cuerpo, cuando ha llegado a la calle central, interrumpe su viaje y se convierte en los famosos arcos verticales o elementos discontinuos, y que en este caso están enmarcando el nicho que lo debemos considerar fijo. Y alrededor puede o no puede haber estos nichos, hornacinas o recuadros, y en conjunto todo esto nos va a permitir leer si se trata o no de una portada retablo, una portada no retablo, una portada retablo mayor, menor o una portada no retablo. Entonces veamos rápidamente en algunas imágenes qué estoy haciendo o qué referencia estamos haciendo cuando hablamos de este elemento central fijo e inmutable. Este no cuenta para nada cuando vamos a la nomenclatura. No, ahorita lo vamos a entender con los ejemplos, pero quiero que vean, voy a mostrar fotos de este elemento inmutable. Siempre va a estar en la calle central, en el caso de esta portada, fíjense, está ubicada, flanqueada por estos arcos verticales, y esos arcos verticales permiten que fluya el primer cuerpo y se conjuncione con el segundo. A diferencia esto, ¿no? Donde sí el entablamento es rígido, ¿no? Entonces, miren, voy a mostrar fotografías de este elemento. ¿Qué mejor ejemplo que el que tenemos en el Cusco con la Compañía de Jesús? Ahí está esa hornacina como elemento fijo, ¿no? En este caso es una hornacina enmarcada por todo un recuadro. Este elemento fijo es inmutable y observen cómo la cornisa se convierte aquí como elemento que está prácticamente apuntalando y dando realce a este nicho u hornacina central. En este caso, una hornacina central. Miren, este es para el caso de Cusco. Analicen, miren cómo va el arco vertical discontinuo acá, en los costados de la hornacina central. Y miren este otro ejemplo, otro elemento fijo, inmutable. La hornacina, ¿no? Donde está la Inmaculada Concepción, que pertenece a la Basílica de San Francisco de Lima. Y observen cómo esa hornacina está también apuntalada por estos arcos verticales discontinuos. Y cuando hagamos la lectura de esta portada, esto queda fijo, y lo único que vamos a contar y vamos a tomar en cuenta o referencia para hacer la nomenclatura son estas hornacinas laterales. Miren aquí, y aprovechando la imagen, en estas hornacinas laterales está San Francisco de Asís y aquí está Santo Domingo de Guzmán. Otra hornacina como elemento fijo, hornacina central. Esta es la hornacina central del templo de San Agustín de Lima. Miren la belleza del orden del uso del arte barroco. Ahí está la imagen escultórica de San Agustín. Ahí está la hornacina. Aquí está parte de esos arcos verticales discontinuos que nos ayudan a entender ese elemento. Entonces, estas hornacinas centrales las vamos a considerar como elementos fijos, inmutables. Puede ser un vano, puede ser una hornacina, un nicho o un recuadro. Siempre ahí va a estar fijo y no se cuenta para hacer nomenclatura. Y los elementos que sí se van a contar para la nomenclatura son los nichos, hornacinas o recuadros que aparecen en las calles laterales. Aquí, por ejemplo, este es un detalle de la Catedral de Lima y vemos una hornacina en la entrecalle, ¿no? Este es un elemento que prácticamente sí nos va a permitir establecer si estamos hablando de una portada retablo, una portada semi-retablo o una portada no retablo. Ahí tenemos otros ejemplos de nichos, hornacinas o recuadros secundarios. Esto es en San Agustín de Lima. Esto es Cajamarca.
Ahí vemos el imafronte del templo de Marte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, observamos bien definidos, toda una retícula, cuerpos y calles forman una retícula, estos ejes forman una retícula, y ahí se están ubicando como elemento inmutable, sería esta especie de ojo de buey tetralobulado, y estas hornacinas, ¿no? Serían los elementos que nos van a ayudar a establecer la nomenclatura precisa, si estamos hablando de una portada retablo o no retablo. Entonces, eso es en cuanto a hornacinas. Ahorita lo vamos a aplicar en la lectura de las portadas. Y el otro elemento que estábamos hablando es la famosa cornisa abierta, que en el caso de Cajamarca no existe. No hay. Volvamos a Cusco y a Lima, donde tenemos justamente ese famoso elemento, la cornisa abierta o arco vertical discontinuo. ¿De dónde viene este elemento? Hay todo un análisis, sobre todo ese análisis lo hace el padre Antonio San Cristóbal, uno de los grandes teóricos, historiadores, investigadores de la arquitectura virreinal peruana, ¿no? Él fue profesor en la UNI, justamente enseñaba a él el equivalente a este curso que ahora estamos llevando, ¿no? Historia de la Arquitectura 4, si no me equivoco, que después cambió de nombre a Arquitectura Virreinal, así solito llevaban solo Arquitectura Virreinal en todo un semestre. Y en los trabajos de investigación que hace Antonio San Cristóbal, ¿no? Él menciona que hay pues historiadores que cuando ven, identifican en la arquitectura peruana este motivo, ¿no? De un entablamento que cuando llega a la calle central interrumpe su viaje horizontal y se levanta en arco vertical y también ahí se interrumpe, lo relacionan con un elemento barroco muy importante que aparece en Europa y que ya Miguel Ángel lo va utilizando en el arte manierista, el frontón curvo, y yendo a más exactitud, el frontón y partido. En otros casos, el frontón curvo, partido y desdentrado. Bien, son términos importantísimos. Entonces, vamos a ver la génesis de este elemento, de dónde viene, ¿no? Entonces, el debate va en que el frontón y la cornisa abierta en realidad son dos elementos totalmente diferentes. Uno no viene del otro. Sin embargo, en la bibliografía sobre arquitectura virreinal peruana, los grandes historiógrafos confunden ambos términos. Por eso ponemos acá. Comúnmente se identifica el motivo de la cornisa abierta en arco vertical propio de la arquitectura peruana con el esquema de los frontones curvos abiertos que son de creación europea. Vamos a ver aquí un debate entre la creación peruana y la creación europea. Y con esto se cuenta, ya estamos hablando de que con estos simples elementos estamos demostrando que la arquitectura peruana no fue pues un trasplante, una copia de la arquitectura europea, sino que aquí se crearon elementos muy propios, elementos que van a enriquecer el diseño de estas composiciones. Bueno, ahí está la gran riqueza. Entonces, para abrir el debate, vemos a ver qué cosa es un frontón primero. Un frontón lo conocemos, ahí tenemos la imagen del Partenón de Atenas, vemos este elemento horizontal que es el entablamento formado por arquitrabe, friso y cornisa. Y vemos que esta cornisa en horizontal inferior conjuncionada con estas dos cornisas rampantes, forma ese hastial o frontón que ya acusa a la cubierta de los templos griegos, una cubierta de dos lados. Y aquí en la imagen observamos el frontón triangular y en este lado vemos este murete, es el tímpano, ¿no? Entonces ahí estaría el concepto de un frontón. Este elemento va a pasar a la arquitectura del Renacimiento, lo vamos a ver en la arquitectura del barroco romano, ¿no? Y aquí podemos apreciar, por ejemplo, la fachada del Gesù en Roma, ¿no? La famosa obra de Vignola,
y la fachada de Giacomo de la Porta, ¿no? De la segunda mitad del siglo XVI. Y vemos ahí toda una nomenclatura de espacios, una composición muy rígida, y aquí observamos que se está utilizando el motivo del frontón triangular como remate del edificio, como remate de los vanos, incluso aquí es un frontón triangular desventrado. Y aquí en estos nichos podemos observar, en estos vanos inferiores, el motivo del frontón triangular y aquí el frontón curvo. Aquí está frontón curvo, que ya es netamente un lenguaje roco. La puerta principal está rematada con un frontón curvo, lenguaje netamente barroco. Y aquí, en esta calle central, encontramos que hay inclusive un frontón triangular inscrito dentro de un frontón curvo. Miren, todo un lenguaje, esto ya es una neta expresión rock, ¿no? Si nos vamos a otro edificio, esto está en Santiago de Compostela, ¿no? En la zona norte de España, Galicia. Ahí podemos ver justamente un frontón triangular partido o abierto, como se le conoce, ¿no? Incluso ahí se aprovecha para colocar una ornamentación, en este caso heráldica, ¿no? Es un conjunto, el frontón es un conjunto delimitado por cornisas, ¿no? Puede ser cornisas semiovaladas, triangulares, continuas, rotas, etcétera, y que es el elemento que está sobrepuesto a un entablamento. Aquí está, porque es un frontón. El frontón siempre tiene que ir encima de un entablamento. Esa es la característica de estos elementos. Vamos a otro edificio en el mismo Santiago de Compostela. Aquí estamos ante un frontón curvo, partido y desventrado. Ahí está ese vano central que debemos considerar como elemento fijo. Miren, ahí aparece. Pero este es obvio, es un frontón porque está montado sobre entablamentos. Aquí está una porción de entablamento y aquí está la otra porción de entablamento. Esta sería esa cornisa semiovalada, rota por el centro, ¿no? Y esta es la cornisa horizontal desventrada o rota en la parte inferior, ¿no? Es un frontón curvo, abierto, partido y desventrado, ¿no? Y justamente con ese término, uno de los grandes historiógrafos de la arquitectura virreinal peruana, don Enrique Marco Dorta, en la primera mitad del siglo XX, denominó a los motivos arquitectónicos presentes en la Catedral del Cusco, en la Compañía de Jesús del Cusco, en la Catedral de Lima, en el Templo de San Francisco de Lima o en la Merced de Lima, los denominó como frontón curvo, abierto o partido. Esa es la denominación que utiliza Enrique Marco Dorta, inspirado en estos elementos que vio en Europa, pero en el caso de San Francisco de Lima, la catedral del Cusco. ¿Será un frontón lo que tenemos ahí? ¿Un frontón abierto partido? ¿Un frontón curvo partido? ¿Será eso? Inclusive esa nomenclatura la encontré en la descripción que hace el arquitecto Manuel Ollanta Aparicio de la fachada del Imafronte de la Catedral del Cusco. Ahí está en su tesis. Ustedes lo pueden consultar. Ahí se habla del frontón curvo partido como si fuera el elemento inspirador de ese motivo, ¿no? Ese motivo peruano. Entonces, son elementos que debemos tomar muy en cuenta, muy en cuenta. ¿De dónde viene esa nomenclatura? Miren, observen bien la imagen. Ahí clarísimo se ve el frontón. Esto sí es un frontón porque aquí están los entablamentos, está esta porción rota de la cornisa inferior. Aquí voy a regresar a la imagen del Cusco. Miren, ahí está. ¿Dónde estaría aquí la porción rota de la cornisa horizontal? Ya no hay. No es ingreso. Bien, aquí está esta, aquí no hay. Lo que sí vemos es la cornisa como de manera abrupta
llega a este eje de la calle central y se curva y se interrumpe en este sector. Entonces estamos ante un elemento totalmente diferente. Ahí estaría, ¿no?, esta famosa cornisa abierta en arcos verticales, que es componente de este entablamento, pero el entablamento muere en este sector, ¿no? Muere en este sector. Entonces, eso por favor, anoten bien. Un segundo, por favor. Entonces, ahora que ya tenemos estos elementos y haciendo la comparación, podemos observar la gran diferencia que se tiene, ¿no? Veamos este ejemplo, por ejemplo, de San Francisco de Lima. Ahí vemos la cornisa, ¿no?, cómo está viajando de manera horizontal con su entablamento. Esta porción de entablamento muere aquí y la cornisa es el único elemento que salta arqueándose hacia la calle central. Este elemento es ese arco abierto de manera vertical en la calle central y es pues ese motivo arquitectónico muy propio del arte que se va a manifestar en Cusco y en, que nos dice el tal de San Cristóbal. El empleo gradual de la cornisa arqueada en retablos y portadas, porque esto también se va a presentar en los retablos al interior de los templos, se da con mucha fuerza hacia el final de la década de 1640, tanto en Lima como en el Cusco. Siendo una recapitulación a lo que hemos explicado, ahí tenemos el frontón triangular, ahí está el frontón curvo como elemento frontón que evoca a una cubierta a dos aguas y aquí a una solución abovedada. Y en el arte barroco, que es ya donde estos elementos se van a utilizar de manera arbitraria, de manera netamente ornamental, que ya no cumple la función a la cual debería aludir un lenguaje coherente con su función arquitectónica, como es el caso de un techo a dos aguas o una cubierta abovedada. En el barroco ya no. Estos elementos se van a utilizar como elementos ornamentales. Fíjense, ahí aparece el famoso frontón triangular partido. Aquí está, ¿no? El famoso frontón triangular partido. Y en el caso del frontón curvo, aquí vamos a ver, ¿no? En el caso del frontón curvo, vamos a observar el frontón curvo partido, el frontón curvo desventrado. Estos son elementos netamente barrocos. Ahora, como este es un frontón obvio, en el caso, imaginémonos ahora un frontón curvo partido y desventrado. Aquí está. Y miren los elementos que tiene. Este frontón tiene una cornisa horizontal o un fragmento de la cornisa horizontal. Aquí estaría la cornisa arqueada. Entonces, este elemento netamente debería aparecer en esas portadas de la Catedral del Cusco, la Catedral de Lima, o en San Francisco de Lima. Pero ¿qué es lo que aparece? Aparece esto. Es la cornisa arqueada, nada más, ¿no? Y las líneas del entablamento. No aparece esta cornisa horizontal. Totalmente, ¿no? Ya es
desconocida en este tipo de composición. Ahí está el elemento clave para poder comprender lo que significa la, la utilización del arco vertical discontinuo como un elemento nuevo que está enriqueciendo la nomenclatura de la arquitectura, en este caso, barroca. Un elemento nuevo que es netamente peruano y que se está dando en Cusco y en Lima. Fíjense, es prácticamente un motivo arquitectónico más que está enriqueciendo la producción arquitectónica de muy diferente a este otro que hemos mencionado, ¿no? Y sobre todo a estos conceptos en los cuales los grandes historiógrafos, ¿no? Entre ellos Enrique Marco Borta, que no habla de la arquitectura regional peruana, él confunde este diseño con el frontón curvo partido y desventujado. Entonces, hasta acá ya tenemos ahora sí una noción de estos elementos. Pero ¿dónde nació este elemento? ¿Dónde va a aparecer por primera vez? ¿No? Y este va a ser el tema de la siguiente clase. Hoy solo les voy a dejar el motivo. Este elemento apareció en la sillería del coro de la Catedral de Lima, que va a ser motivo de análisis de la siguiente clase. Entonces, hasta acá sería nuestra clase de hoy día. Estamos quedando en que yo quisiera que, por favor, la señorita delegada me mande las fechas para ese examen de recuperación que está pendiente, ¿no? Nuestra primera práctica, la recuperación de la primera práctica. Quiero saber fecha, hora, para que yo también lo programe y luego la programación de nuestra evaluación parcial, ¿no? Podría ser, como hemos dicho, inclusive, yo creo que mañana sería ideal, o a lo mucho el día domingo. Bien, sí, dime, por favor, Rubí. Arquitecto, buenas tardes. Le quería consultar qué temas van a entrar en el examen parcial y en el de recuperación, por favor. Ya, el parcial se supone que es hasta aquí, hasta donde estamos avanzando, ¿no? Esta primera parte del barroco, ese sería desde el inicio, todo el curso hasta aquí. Ese es el parcial, porque es la evaluación del periodo. Y el otro, la recuperación del primer examen, ¿no? Obviamente involucra estos temas que hemos visto, ¿no? Como es la primera práctica, está sobre estos asentamientos españoles en América, la presencia bueno, de los asentamientos humanos, el patrón de asentamiento, la parte de la arquitectura militar, pues tiene que ver con lo que es Santo Domingo, Cartagena, ¿no? La presencia de los asentamientos peruanos, a ver qué más, estilos, tecnologías constructivas. Son básicamente los primeros temas que hemos ido analizando como parte de la contextualización de la arquitectura peruana en América. Hemos tenido de Quito, les he dejado materiales en el Classroom para poder ser evaluado. Es eso, esa sería la primera parte del curso. Eso es lo que se va a volver a evaluar en este caso. Bien, ¿está claro? Arquitecto, buenos días, disculpe. Dime, La evaluación que nos va a tomar de recuperación es de los temas que conciernen justo a esa primera parte, ¿no? sí, Ya. bien. Y eso quería consultarle, arquitecto, ¿qué día podría ser? Porque como también tenemos que dar el examen parcial, me gustaría que nos pongamos de acuerdo de una vez con mis compañeros. Podría ser quizá mañana y el domingo, como usted dice que el lunes ya es muy tarde como para, me imagino que usted también va a tener que calificar y subir notas, entonces tal vez no le Sí, alcance el tiempo.
Y me gustaría que mis compañeros también nos digan si es que tienen algún inconveniente, si es que podría ser el día domingo la evaluación parcial y en todo caso mañana sería la recuperación, o si es que alguien tiene alguna otra posibilidad que pueda proponer. Me parece excelente que de una vez definamos. Ahora, se Es, supone que si lo hacemos el día domingo, podemos buscar pues una hora, ¿no?, adecuada para que todos entremos, porque esa evaluación no pasa de una hora, va a ser muy larga. arquitecto, ambas van a ser evaluaciones orales, ¿no? La, la modalidad todavía no la he decidido, todavía no, pero de que va a ser virtual, es virtual. Entonces, sí. Sí, arquitecto, justo algunos compañeros me estaban mencionando que no se encontraban aquí, entonces para la evaluación parcial, si querían que sea domingo o lunes por la mañana, si es que usted tenía tiempo, El porque van problema, a mí. el problema del lunes en la mañana yo tengo otro curso. Sí, eso también les Y dije. es por eso Posiblemente no no tendría. voy a poder. Por eso tiene que ser a lo mucho el domingo, por el hecho de que el lunes ya debo tener calificado este curso para dedicarme también al otro. Que llevo un tercer curso que justamente es el lunes y ese día es la última fecha para poder tomar, para poder colocar las notas. Es por eso, ¿no? Entonces, la idea sería, damos ese examen el domingo, el parcial, y la recuperación sería el día sábado. O sea, Sábado. Sería por la tarde, arquitecto, quizá. ustedes libres de terminar. Ustedes me Mm, indican, mándenme las propuestas, yo lo evalúo y confirmo cuál sería la adecuada, ¿no?, mediante el WhatsApp. Sí, ya, arquitecto, le voy a enviar entonces. Carmen está levantando la mano. Carmen, Sí. Carmen, tú eres, Perfecto, buenas tardes. no, te falta una no. Te escuchamos. Tuve un inconveniente y quería saber si tal vez podría haber alguna forma de que pueda dar mi práctica, por favor. Sí, aquí te falta la práctica número 2. Sí, Estabas con problemas de salud. Bueno, sí, arquitecto, eso ya no puede quedar por la sensación que tuve y por mi manera tampoco pude hacerle saber algo en ese momento. no hay problema, puedes recuperar. Ya me avisaron oportunamente, yo fui notificado del problema que tenía. Contigo también veríamos en qué momento recuperamos la práctica número 2. Está bien, arquitecto, muchas gracias. ¿Me podría comunicar personalmente yo con usted por su WhatsApp o tal vez por mediante la delegada? Sí, mediante la delegada, porque es probable de que lo hagamos esto junto con, a ver, ya. Yo voy a tener una evaluación así de un caso muy similar al tuyo el día lunes, pero temprano en la mañana. Hay una señorita también que va a recuperar el curso de Historia uno. Entonces ustedes dos podrían entrar en el forum. Lo recuperamos el día lunes en la mañana. Es un examen así también brevísimo. Son dos personas a las cuales yo evaluaría ese día. El lunes, yo creo que 9 de la mañana, entre cuatro por las 9 o 9 de la mañana. Va a ser la hora en que lunes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, arquitecto, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bien. Con esto entonces habríamos eh, terminado la clase de hoy y nos vemos, bueno, obviamente